Muy buenas a todos de nuevo y bienvenidos a el podcast de Un Minuto en Nueva York. Hoy grabando a cubierto en casa, y es que ya tenemos aquí de pleno el otoño, que ya hace casi 2 semanas que ha llegado, y con él pues ya nos ha traído los primeros fríos, tiempo desapacible y las lluvias. Unas lluvias que parecía que iba a traer ese huracán llamado Joaquín, que ha estado ahí amenazando, ¿no?, desde el Caribe a la costa este del país, pero que al final aquí se ha desviado hacia adentro del océano y no ha llegado a más. El caso es que hoy, lejos de las cosas glamurosas y turísticas, ¿no?, e incluso a veces espectaculares de las que solemos hablar en el podcast, hoy vamos a hablar de algo mucho más vulgar, ¿no? Y es que vamos a hablar de la basura, la suciedad y la limpieza, ¿no? Un tema que no es poca cosa en una mega urbe como esta. Y es que a la pregunta que da título a este podcast, de si es Nueva York una ciudad sucia, bueno, pues yo, para no hacer más intrigas y no voy a alargar las respuestas al final, voy a empezar dando una opinión personal, ¿no?, para tener un punto de partida en el podcast, y a aquellos que conozcáis la ciudad pues podéis disentir o estar de acuerdo, ¿no? Y mi opinión en este caso es que hoy por hoy me parece una ciudad aceptablemente limpia, podría decir, ¿no? En muchos casos equiparable a muchas otras ciudades de Europa, que son las que yo conozco por lo general, exceptuando, claro, las que son más pulcras, podríamos decir ciudades de Suiza, algunas ciudades alemanas, algunas escandinavas, que no todas tampoco, que conozco alguna que no lo es tanto, y pues ya saliéndonos del ámbito europeo, ni punto de comparación con Japón, ¿no?, que es el único país de Asia que yo conozco. Quizá, bueno, quien conozca China podría contarme grandes contrastes e incluso alguna situación extrema de la que yo he oído hablar, pero no he experimentado personalmente. El caso es que, como digo siempre, comparado con los años 70 u 80, la diferencia hoy en día es abismal, ¿no? Hace pues unos meses escuchaba en uno de los podcasts de más renombre aquí en Estados Unidos, el podcast de Marc Maron. Marc Maron es un cómico, un comediante que lleva desde los años 90 trabajando, y bueno, pues lleva unos años con un podcast de entrevistas. Hace unas pocas semanas llegó incluso a entrevistar al presidente, un podcast que tuvo muchos millones de descargas. Bueno, pues él decía que a finales de los 80 y principios de los 90, cuando él vivía en Nueva York, ahora vive en Los Ángeles, pues zonas como el Soho neoyorquino era un auténtico basurero infecto, ¿no? Por contraste, hoy pues se trata de una zona plagado de tiendas y viviendas de lujo, con un aspecto bastante diferente en ese sentido, como muchos conocéis. También no podemos negar el carácter en algunos casos sucio, ¿no?, que puede tener la ciudad. El metro, ¿no?, por ejemplo. Todos habréis visto hace unos días un vídeo que se hizo viral en redes sociales, que es el famoso vídeo de Pizza Rat, ¿no?, que es un vídeo que un usuario del metro hizo, pues, de una rata que salía de una estación y arrastraba por las escaleras hacia abajo un trozo de pizza que había en el suelo. Bueno, fue un vídeo que dio lugar a gran cantidad de chistes en todos los late night shows de la televisión. Todos los grandes de la televisión, como Jimmy Fallon, Seth Meyers, Jimmy Kimmel, hicieron todos sus chistes con el vídeo viral de Pizza Rat. Y es que, bueno, cuando una persona llega a Nueva York, yo sé que se lleva a veces cierto impacto, ¿no?, con la ciudad, de ver algunas cosas que parecen viejas en cierto sentido. Y es que yo pienso que, en cierto modo, Nueva York es una ciudad vieja. Si nos ponemos en la perspectiva histórica, vale, los Estados Unidos es una nación joven, que tiene poco más de 230 años de existencia como nación,
Pero, claro, la diferencia con muchas ciudades europeas, ciudades de Centro Europa, es que no tuvo que pasar grandes guerras, ¿no? Es una ciudad que se regenera a sí misma, envejece, tiran una cosa para levantar otra, pero no ha pasado por los traumas de las guerras. Muchas ciudades europeas, especialmente de Alemania, podéis verlas hoy en día con un aspecto que, bueno, Alemania, Polonia, que un aspecto reconstruido, bueno, pues siguiendo unas directrices de cuál fue su aspecto históricamente, pero realmente son reconstrucciones porque son ciudades que quedaron arrasadas tras las guerras mundiales, ¿no? Nueva York no ha tenido que pasar por esas tragedias, por lo que, bueno, pues yo siempre grabé un podcast hace unos meses hablando de hecho para durar, ¿no? Aquí hay muchas cosas, muchos edificios de más de 100 años, la red de metro de la que hablo siempre, pues hay infraestructuras que tienen con sus correspondientes obras de mantenimiento, renovación, mejora, eso sí, pero cuyo germen tiene 100 años o más. Eso aquí es muy característico. Aquí la línea que separa lo viejo, lo nuevo, lo antiguo, lo clásico, lo moderno, pues a veces es una línea muy indefinida, ¿no? Y conviven a menudo en entornos muy próximos. Pero uno de los shocks principales que se lleva el visitante es el de ver bolsas de basura apiladas en la calle, ¿no? Esto, si bien todos podemos reconocer pues, que no da un aspecto agradable, calles muy principales de la ciudad, no estamos hablando de zonas periféricas, ¿no? Esto se debe al sistema de recogida de basuras que tiene la ciudad, ¿no? Este sistema de recogida pues se da en base a camiones de basura que recogen la basura tanto de edificios residenciales como de negocios, pues siguiendo unos horarios y unos días establecidos pues en unos programas. Generalmente no se recoge todos los días, por lo general se viene siendo 2 o 3 días por semana, pues lo que es la basura normal, y los residuos reciclables, que son cartones, envases de vidrio, una vez por semana, ¿no? Al menos eso es lo que yo he podido detectar en mi calle, que bueno, no tiene por qué diferenciarse de ninguna de las otras, y que bueno, pues cada calle, cada zona tiene sus días y horarios específicos que los vecinos, y que gestionan los edificios, han de conocer para colocar la basura en la acera en el día y la hora adecuada para que los camiones de los servicios de limpieza la recogen. Ya que estamos hablando de basura, ¿no? Un tema poco glamuroso, como os decía al principio. El tema de la separación de residuos, pues también aquí se está intentando implementar una conciencia ciudadana, ¿no? El ayuntamiento, pues mediante muchas campañas trata de fomentarlo, ¿no? Y bueno, pues los vecinos y habitantes, pues también tenemos que hacer un pequeño esfuerzo en hacer nosotros mismos en casa la separación, ¿no? Ya que pues son los edificios los que han de tener sus contenedores propios para realizar esa separación. Bueno, la separación es como en todas, ¿no? Por un lado la basura normal y por otro lado los cartones y envases pues metálicos y también de vidrio. En este caso los vidrios no van en un contenedor separado, sino que van con los envases de plástico, bricks, etcétera. En algunos lugares de la ciudad, no en todos, se separa también unos contenedores especiales marrones destinados a los residuos orgánicos como comida. También el césped de jardines que se corta iría en esos contenedores marrones especiales. Luego también una curiosidad, cuando hablábamos de la nieve, hablábamos de la obligación que tienen los edificios de mantener limpia de nieve la acera que tienen frente a su propiedad, ¿no? Es un tema relacionado con la responsabilidad civil por las caídas, el hielo. En cuanto a la limpieza, también existe una responsabilidad de los edificios, casas, edificios comerciales, de mantener limpia
tanto la acera que se encuentra frente a su propiedad como las primeras 18 pulgadas de la calle tras el bordillo. Supongo que esto es relacionado pues con mantener limpio digamos la zona donde el agua tiene que entrar al saneamiento municipal para evitar atascos. Esto se hace mediante pues una ley local o una ordenanza municipal. Ley local sería la traducción literal, pero se traduciría como una ordenanza, que es la Sidewall Cleaning Enforcement Routing. Y bueno, pues dice que como os digo, pues tienen que limpiar su acera. Y esta ley se hace cumplir mediante agentes del departamento de limpieza o sanitation, como le llaman aquí, que patrullan las calles en coches fácilmente reconocibles, ¿no? Van perfectamente marcados, unos determinados días a la semana y unos horarios que son las franjas de tiempo en los que ellos pueden sancionar a los propietarios de los edificios que no mantengan sus aceras limpias en esas franjas horarias, que bueno, pues supongo que serán franjas horarias relacionadas con el horario de recogida. Bueno, la verdad es que es un tema bastante curioso, ¿no? La verdad es que Nueva York es una ciudad muy regulada, que existen muchas ordenanzas. El Ayuntamiento de Nueva York es un mini estado, ¿no? Podríamos hablar casi de una ciudad-estado, ¿no? Con leyes bastante estrictas en cuanto a la limpieza. Quizá es comprensible, ¿no? Siendo una ciudad tan grande, tan diversa, caer en un caos es bastante fácil. Y aún así, bueno, hay gente que se queja mucho de la excesiva injerencia de las autoridades en el día a día de la ciudad. Luego también respecto al reciclaje, ¿no? Una cosa que os fijaréis si venís o si habéis estado, ya lo habréis visto, es el tema de los envases, ¿no? Cuando tú compras una bebida con un envase, pues son envases tanto de vidrio como una lata de aluminio u otro metal. Si os fijáis en la etiqueta, veréis que hay un pequeño porcentaje que va incluido en el precio de esa lata, que es una especie de depósito por el envase. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que son unos céntimos de dólar que se aplica al precio, que es por un depósito que tú das por el envase, que una vez hayas consumido el producto, puedes devolver el envase en unas máquinas especiales que hay para que se te reembolse esos céntimos. Eso es una ley que viene funcionando desde se llama el Bottle Bill, desde el año 1983 y actualmente está en vigor en 10 estados, ¿no? Que en teoría son los que tienen una mayor concienciación en cuanto al reciclaje y a la preservación ambiental, ¿no? Son los estados que lo tienen funcionando son California, Connecticut, la isla de Guam en el Pacífico, Hawái, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Oregón, Vermont y, por supuesto, Nueva York. Aquí en Nueva York el depósito son 5 céntimos de dólar y las máquinas para canjear los envases se encuentran generalmente en la entrada de determinados supermercados. Esto aplica, como os decía, a envases de plástico, cristal, latas de aluminio u otro metal, siempre envases de menos de 1 galón de capacidad. El galón americano son 3,78 litros. Este depósito, si no lo reclaman los usuarios que lo han pagado al comprar el envase, el dinero que no se reclame se lo queda en un 80% el estado de Nueva York y el 20% restante el distribuidor. Y según pues las últimas estadísticas, que son del 2014, parece que el ratio de devolución de envases es del 64%, ¿no? Me parece un ratio bastante elevado. Veréis que hay mucha gente, generalmente gente de bajos ingresos, ¿no? Y pues con una situación económica difícil, que se dedica a la recolección de envases en grandes cantidades para obtener esos pequeños ingresos adicionales
que les permitan complementar un poco pues la difícil situación que tiene gente, ¿no? Eso, bueno, pues por un lado es triste, pero contribuye también a que no se desperdicie un envase reciclable, ¿no? Tiene las dos caras. El reciclaje, como aquellos que sepáis del tema, yo no es un tema que conozca mucho, pero es un gran negocio, el negocio del reciclaje. Por ejemplo, el plástico reciclado en los Estados Unidos, con la cantidad de desecho que hay, ha sido un gran negocio en los últimos años en los que el precio del petróleo era alto. Hoy en día, bueno, pues está en unas cotas bastante bajas, por lo que el reciclado de plástico para su reutilización industrial ha caído, pero ha sido muy importante. A raíz de esto, os recomendaría escuchar un podcast llamado Planet Money, que es de la NPR, que es la radio pública y que últimamente, según puedo escuchar, se está poniendo muy de moda escuchar en España. Tienen un podcast del cual dejaré un enlace en las notas de este podcast, que se llama Cómo el precio del crudo provocó pues una caída en el negocio del reciclaje, ¿no? Os dejaré ahí el enlace. Pues entrevistan al gerente de una planta de reciclaje de plástico que al parecer existe en Brooklyn y que exportaban muchísimo plástico reciclado a China para volver a meterlo en el proceso de producción industrial de todo lo que se produce hoy en China, que todos conocemos. Bueno, os hablaba al principio pues el tema de Pizza Rat y el metro, ¿no? El metro... Ay, ¿qué os contaré del metro? Sí, está sucio. Eso es así. Y por eso en el podcast anterior cuando fuimos a ver la nueva estación de la calle 34, los Hudson Yards, realmente, bueno, yo no, porque conozco metros de muchas ciudades del mundo y bueno, y especialmente el de Madrid, en el que me he movido muchos años, y entonces bueno, estoy acostumbrado a esa estética, pero cuando una vez ya estás metido aquí en el ambiente de Nueva York, de moverte mucho en metro, llegas allí a Hudson Yards y ves esa imagen tan limpia, tan contemporánea, tan moderna, ¿no? Y te sorprende, ¿no? Y es que sí, la red de Nueva York de metro es sucia, pero parece que ya renuncien a pegarle una limpieza o lo hacen de década en década, ¿no? La prioridad es mantenerlo funcional y, bueno, pues los típicos azulejos blancos, los subway tiles, pues si tienen unos churretones por unas goteras que hay, pues no van a hacer gran cosa al respecto, ¿no? Así que todo el mundo sabe que lo aconsejable es no acercarse a las paredes, ¿no? En cambio, los trenes, pues claro, ahí aplican pues, unas medidas sanitarias, están bastante limpios, ¿no? Y se ven, pues, buen mantenimiento, sin pintadas ni nada, cosa que es de agradecer. Entiendo que también los andenes, entiendo que también tendrán que mantener unas condiciones higiénicas mínimas. Y bueno, uno de los problemas que es la basura en las vías, ¿no? Que bueno, también detecto que es menor hoy en día, pero siempre ha sido un problema de la gente que tiraba basura a las vías y eso a veces provocaba fuegos en las vías y consiguientemente retrasos en el servicio, que es algo que hace cambiar, hace agriar el característico carácter pues amable y servicial del neoyorquino, le hace convertirse en un gruñón odioso. Leí hace unos meses en el New York Times que la MTA, los gestores del metro, pusieron en marcha una experiencia piloto, ¿no? Que demostraba que quitando papeleras de las estaciones, realmente la estación se ensuciaba menos, ¿no? Es algo curioso, ¿no? A veces, cuantas menos papeleras, la gente tira menos basura por la calle. También respecto al metro, hace unos meses también pude ser testigo, yo creo que esto lo conté alguna vez en el podcast, creo, el tren
o los trenes, los distintos trenes que recorren las líneas de metro, que recogen la basura de las distintas estaciones de la red, ¿no? Es un tren, pues, que evidentemente va dejando un olor bastante desagradable cuando pasa, pero que recoge esas bolsas de basura que se van acumulando en las estaciones. Y hablando de malos olores, ya que estamos repasando todo el tema de sanitario y de las basuras aquí, también hay que reconocer que en algunas zonas, bueno, Nueva York es una ciudad de olores, no puedes evitar que te llegue, sobre todo en las calles más pobladas, ¿no?, de Manhattan, los olores a comidas, tiendas e incluso a veces malos olores, ¿no? Hace una semana tuve que ir a Canal Street. Cerca de ahí pues hay una zona donde, cerca del City Hall, hay una zona, hacer unas gestiones, y esa zona pues se encuentra casi todos los organismos administrativos, judiciales, tanto del Estado. Existen edificios federales en esa zona, y bueno, pues Canal Street, ahí entrando a Chinatown, pues la verdad es que hay unos olores, yo no sabría muy bien definirlos, pero son muy fuertes y no agradables, ¿no? También hay que decir todas las cosas. Bueno, ya hablando de la basura en las casas, os hablaba de la separación, un poco ya entrando a los edificios, ¿no? Que parece que hay gente que también le gusta, ¿no?, ver cómo son los edificios. Y es que también en los edificios pues hay unas instalaciones obligatorias, ¿no?, para el tratamiento y almacenaje de las basuras, ¿no? Por la ley de vivienda colectiva del estado de Nueva York, las edificaciones residenciales colectivas deben estar equipadas de un cuarto donde se almacenen basuras y residuos reciclables. Es el típico cuarto de basuras donde éstas se almacenan hasta que es el día en que a esa finca, a ese edificio, le toca el servicio de recogida. Ahí no estoy explicando nada nuevo que no conozcamos por otras latitudes. El problema, pues claro, es que almacenar basura durante más de un día o unas horas, pues puede provocar olores y además atraer a, vamos a decir, roedores, esos malditos roedores indeseados, ¿no? Bueno, pues antiguamente los edificios contaban con los incineradores de basura, ¿no? Algo que actualmente, y ya desde el año 1968, ya empezó a caer en desuso, siendo totalmente prohibidos a principios de los 80 por generar unas emisiones incontroladas e inaceptables para las leyes en vigor que regulaban la calidad del aire. Ahora los edificios que se proyectan cuentan con lo que se llama trash chute, o sea, que es un conducto que recorre las plantas del edificio y que desde un pequeño cuarto, ¿no?, en las zonas comunes de cada planta, sirve para que los vecinos depositen su bolsa de basura no reciclable y que cae por gravedad hasta un compactador, una máquina que comprime esos residuos, esas bolsas que se encuentra en ese cuarto, y hace que, bueno, pues el volumen de almacenamiento se reduzca bastante en espera de que sea el día que toque el servicio de recogida, ¿no? Todas las circulares, ¿no?, que siempre hay en los edificios, se recalca que es importante que los usuarios, no tiren por ese conducto elementos reciclables, ¿no?, como el papel o periódicos, y que de hecho hacen que los compactadores se estropeen, ¿no? Y además recalcan que es importante el mantenimiento y limpieza de estos conductos. Claro, el acumular residuos, aparte del problema que os he dicho de los olores, el peligro de roedores, pues es un espacio en sótano donde estás almacenando materia a veces inflamable, ¿no?, en el caso de papeles reciclables y eso, pues que hace que ese cuarto de almacenamiento tenga unos requerimientos de protección contra el fuego especiales
en cuanto a la sectorización, ¿no?, de sus cerramientos, así como de extinción, ¿no? Hablando un poco volviendo a la pregunta de si es Nueva York una ciudad sucia, un tema que a mí también siempre me ha llamado la atención y en todas las ciudades y que realmente me ha amargado la vida en muchas ciudades, como Madrid, por ejemplo, es el tema de las pintadas, ¿no? Las pintadas que cuando adquieren un cierto carácter artístico podemos llamarlas graffiti, pero que en muchos casos, la mayoría, no pasan de vandalismo. Tenemos muy presente la imagen del graffiti en Nueva York, ¿no? Quizá ese término sea originario de aquí, ¿no? Y es algo que hoy en día podemos verlo si recorremos en el metro, generalmente esos metros elevados, nos será fácil ver medianerías de edificios pues con estas pintadas, con ciertas aspiraciones artísticas y algunas pues con cierto talento. Pero lo que sí es curioso y en cierto modo reconfortante es que hoy en día es difícil encontrar estas pintadas a nivel de calle, ¿no? En edificios, en propiedades públicas, en propiedades privadas, ¿no? Y mucho menos esas pintadas tipo firma o tag que asola a tantas ciudades españolas que yo conozco. No sé si en otros países, sé que el podcast tiene oyentes en Hispanoamérica. No sé, no conozco esos países, quizá ellos o vosotros nos podáis dar alguna impresión propia al respecto. La verdad es que hoy en día en Nueva York hay que buscar bastante, vayáis por donde vayáis, para encontrar una pintada así en una pared a nivel de calle, en un edificio así, porque sí. La vais a encontrar, yo las he visto, pero con el volumen de casas, de edificios, de extensión que tiene la ciudad, es difícil encontrarlo. Eso sí que os lo digo. ¿A qué se debe esto? Pues no lo sé. Civismo quizá, concienciación, leyes duras de represión respecto a estos atentados contra la propiedad privada y pública, pues no lo sé. Eso la verdad es que serían otros los que tendrían que analizarlo. Y otro tema, y que siempre sale mucho en el podcast, ¿no? Los parques, ¿no? Siempre digo que a mí lo que más me gusta de esta ciudad son sus parques, ¿no? Y sobre todo, pues en épocas como primavera, verano que hemos dejado, que ofrecen muchas posibilidades de esparcimiento y que yo considero que se encuentran en un estado de limpieza y mantenimiento bastante bueno, ¿no? Generalmente los parques están mantenidos por los consorcios privados que los gestionan, ¿no? Esas asociaciones formadas por empresas, por vecinos y que dan mantenimiento a esos parques, o incluso otros por el propio servicio de parques de la ciudad. Esto no quita que alguna vez, y yo he sido testigo de ello, un domingo por la mañana sales a un parque y te encuentras, sobre todo en estos parques que son menos céntricos, ¿no? Siempre al hablar de parque en Nueva York nos viene a la mente Central Park, pero no olvidéis que Central Park no es más que, si bien es un parque muy grande, el más grande y el más representativo, a nivel de digamos, de uso por parte de la ciudadanía, es un parque más usado quizá por el turista, al tener esa situación tan privilegiada, pero existen otros parques que son, digamos, más usados por los propios vecinos de Nueva York. Hablo de Prospect Park en Brooklyn, los frentes marítimos que tiene la ciudad. Bueno, el caso es que en estos parques que son menos joya de la corona, si bien sí están bien mantenidos, después de un domingo te puedes encontrar la típica suciedad de gente que, incívica, que existe en todas partes y han hecho el botellón la noche anterior y ahí se ha quedado, ¿no? También en estos primeros días del otoño, donde hemos tenido unas ventoleras importantes, no es difícil encontrarte todo un cementerio de paraguas rotos por el viento, ¿no? Y bueno, ya a nivel, ya terminando con la basura,
creo que lo comenté en otro podcast respecto a los vertederos, ¿no? Pues uno de los famosos vertederos que tenía la ciudad era el de Great Kills en Staten Island, ¿no? Que es un vertedero que se cerró antes del año 2000 y se tuvo que volver a abrir puntualmente para contener los restos del World Trade Center, ¿no? Y que posteriormente se han ido reciclando y, bueno, pues ese área está siendo recuperada como un espacio natural muy interesante en Staten Island. Y dejando la basura a un lado, respecto a la impresión de ciudad sucia, ¿no? Que te puede dar Nueva York, es la época cuando llega la nieve. Sí, la nieve, esa nieve que a veces ataca de manera contundente, ¿no? Como las pasadas tormentas del mes de febrero. Pues bueno, tras esos primeros días, ¿no? En que todo tiene un aspecto blanco, nuclear y en cierto modo idílico, esa nieve, pues bueno, pues empieza a ennegrecerse, ¿no? Existen montones, se van formando montones de hielo ya, porque la nieve se va solidificando en hielo, montones de hielo que fruto pues de la limpieza de las aceras, que por parte de los vecinos y negocios que están obligados a limpiar las aceras frente a sus casas, pero esa nieve no se va a ninguna parte, hace frío y no se derrite. Entonces el único recurso que queda es amontonarla donde no estorbe, tanto a la acera como a la circulación de coches. Bueno, se forman unas montañas de hielo que con los días se va volviendo negruzco y realmente tarda bastante en derretirse, puede estar semanas derritiéndose. Por ejemplo, este año hasta finales de marzo, el 31 de marzo, todavía cayó una nevada, ¿no? Pues después, una semana después, ya empezaron a subir un poco la temperatura con la llegada, la entrada ya en primavera y fue, bueno, luego ya en 2-3 días se va. Se dan cosas como cuando en febrero, cuando se dio la gran tormenta de nieve, que luego no fue tan grande, pero bueno, fue una cosa respetable, que realmente en algunas zonas ese día estaba programada la recogida de bolsas de basura y hubo bolsas de basura que quedaron congeladas bajo la nieve durante semanas y bueno, no se pudieron recoger en esos días y hasta que tuvieron que empezar a picar la nieve para sacar esa basura que quedó ahí. Otro tema relacionado con la nieve es la sal y el salitre que continuamente los servicios municipales tienen que verter sobre las calles, ¿no? Para que no se formen placas de hielo. Pues tenéis que ver, pues en el metro, los autobuses, esa sal y salitre que contiene, que te vas llevando con los pies, dejan el suelo de los servicios de transporte públicos y los edificios sucísimo, ¿no? Eso da una impresión de suciedad bastante desagradable que pues hasta que ya la primavera se instala está ahí. Así que bueno, ya veis estas impresiones, ¿no? Sobre si Nueva York es una ciudad sucia o no. Es un debate que se da en muchas ciudades, ¿no? Siempre un tema que a los vecinos de las ciudades siempre les trae de cabeza cuando, bueno, también muchas veces están ellos mismos implicados tanto en el problema con la solución. En otro programa habrá que hablar también de otra triste imagen que tiene esta ciudad, ¿no? Que es el de la gente que padece la exclusión social, ¿no? Personas marginadas y sin hogar que viven en la calle como pueden y que es un problema pues de índole social muy grave, ¿no? Y que no se cubre y no se atiende como se debería, ¿no? Así que bueno, estas son reflexiones y opiniones mías. Seguramente vosotros tengáis vuestras impresiones y opiniones al respecto cuando visitéis la ciudad y no me importaría que recibir feedback para ver qué pensáis vosotros, porque bueno, siempre las opiniones siempre están vistas desde una óptica parcial y seguramente lo que otras personas ven puede enriquecer los puntos de vista que uno tiene. Así que, bueno, gracias por escuchar el podcast y un recordatorio que hasta ahora
no me había acordado de decir en el podcast es que este podcast está finalista en la categoría de diario personal en los premios que concederá el próximo, creo que 24 y 25 de octubre, la Asociación Podcast, dentro del marco de las jornadas de podcasting que se van a celebrar ese fin de semana en Zaragoza. Estamos finalistas junto con otros podcasts muy buenos que yo recomiendo que vayáis a la página premios.asociacionpodcast.es y le echéis un vistazo a esos podcasts con los que estamos encuadrados en la final, que son muy buenos. Yo soy oyente de todos ellos y son muy buenos y muy recomendables, y os recomiendo a vosotros que lo escuchéis también. Y ahí estaremos pues viendo a ver qué pasa, y muy contentos por estar ahí en esa competición con ellos. Así que bueno, con este recordatorio cerramos el podcast por hoy. Repito los agradecimientos por escuchar y os emplazo para que me escuchéis en el próximo número de Un Minuto en Nueva York. Un saludo.